quiero dar especialmente la bienvenida a los alumnos de los grados del departamento, a los alumnos del máster, el doctorado y por supuesto a los compañeros, compañeras, profesores del departamento. Gracias por asistir y desearos desde el departamento pues, que sea un curso, como puede ser de otra forma, pues un curso fantástico, ¿no? Estoy seguro de que lo va a ser. Bueno, mi función más allá de dar la bienvenida en nombre del departamento pues es hoy dar las gracias por asistir y sobre todo darle las gracias a Paloma por venir, porque creo que bueno, es un acierto también, ¿no? Y vamos a extender la felicitación a la Comisión de Asuntos Culturales por preparar esta conferencia inaugural, porque creo que la conferencia de Paloma días más, que voy a dejar a José Ramón que la presente como se merece, es un acierto por lo que representa, ¿no? Por lo que representa el estudio de la cultura sefardí, que está muy relacionado también con este departamento, históricamente lo ha estado y seguramente lo seguirá estando, debe seguir relacionado con los estudios del departamento. Y también los estudios sobre mujeres, ¿no? Que es otra de las líneas que también en el departamento procuramos que sea una de las líneas fuertes, ¿no? Y que así se refleje, como se ha venido reflejando en los grados y también en el posgrado, ¿no? En los posgrados del departamento. Le doy las gracias a Paloma por querer estar con nosotros en este día, en esta inauguración del curso. Como digo, gracias a la Comisión de Asuntos Culturales y gracias a todos por asistir, ¿no? Y sin más, le doy la palabra a José Ramón para que presente a Paloma, que como decía antes, es un acierto y me parece un acierto porque representa, además de estas líneas que decía, representa las humanidades en toda su extensión, ¿no? Y creo que eso es algo que debemos seguir defendiendo desde el departamento y como humanistas, ¿no? Y nada, muchas gracias de nuevo por asistir. Gracias. Yo voy a ser muy breve, porque aquí no hemos venido a escucharla a ella, ¿no? Bueno, una breve nota. Paloma Díaz Mas es profesora de investigación de la FESIC, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales de Madrid, y fue durante muchos años catedrática de Lengua y Literatura Española en la Universidad del País Vasco, en unos tiempos, digamos que difíciles. Yo no sé si coincidiste con Sabater, no es la misma facultad, pero sí, eran desde el año 83 hasta 2001. Vale, tiempos interesantes. Tiempos interesantes. Especialista en el mundo sefardí, pero también en literatura medieval española, en literatura oral, autora de numerosos trabajos, monografías, artículos, que aquí no paso a reseñar. Baste con saber que son numerosos, que lo hemos traído porque es una verdadera especialista, una mujer sabia, y que si tienen interés, pues cualquier repertorio en la web, cualquier buscador tendrán. ¿No? Quizás la más conocida, pues, que fue la primera que se atrevió con una monografía de divulgación sobre los sefardíes, los sefardíes, historia, cultura, literatura, que pues todos hemos leído y que era pues, esa obra básica de introducción al mundo sefardí, ¿no? El mundo sefardí es un mundo, no sé, que ha pasado de estar en la UBI a estar en la UFI. Hubo un momento en que parecía que iba a desaparecer, que era un mundo destinado por muchas razones, yo conocí a una discípula suya una vez que estuve yo en Jerusalén, en los tiempos en los que tenía más futuro que pasado, ¿no? Y ella, pues recuerdo que iba con un magnetófono por los geriátricos, buscando las coplas y los refranes y de todos aquellos recuerdos de las ancianas que todavía recordaban de su infancia, ¿no? Ahora pues hay un renacimiento, evidentemente un renacimiento en el interés de la investigación. Se nota en Miscelánea, porque recibimos numerosos trabajos de temas sefardí muy diversos, y también hay un interés que parte de un renacimiento de la identidad sefardí. Los propios judíos, tanto en Israel como fuera de Israel, que se han obligado a recuperar toda esta tradición, la lengua y esa cultura que
por alguna razón olvidaron, ¿no? De hecho, yo recuerdo que lo que decía Aaron Appelfeld, ir a Israel era olvidar. Israel era el olvido. Tú llegabas de cualquier diáspora y te convertías en un judío nuevo, con un nombre nuevo, totalmente renovado, y se olvidaba de las mezquindades del gueto, de las lenguas del gueto, de todo eso. Eso ha cambiado y es importante saberlo, ¿no? Y el proceso este del renacimiento sefardí ha culminado con la creación de la academia, de momento un proyecto, pero bueno, es un paso importante. Bueno, hay también investigadores asociados a la Real Academia Española que llevan trabajando algún tiempo. Bien, es decir, que las perspectivas son mejores de las que fueron hace unos tiempos. Y bueno, ya no me extiendo más. Termino recordándoles que también, aparte de investigadora, es escritora, novelista, tiene varias obras y cuentos, y colecciones de cuentos. Yo he leído una suya, la última. La última es lo que se olvida. Lo que olvidamos. Lo que olvidamos, ¿no? Pero me pilló en un tiempo que era, bueno, en que me sentí muy identificado con lo que aparecía en la novela. Pues estaba en la época de la enfermedad de mis padres, ese proceso de deterioro, ese proceso en el que nos convertimos en padres de nuestros padres, ¿no? Como decía Jorge Wagensberg, la vida es un periodo entre dos dependencias. Cuando somos pequeños, bebés, y cuando ya somos muy mayores, terminamos también siendo dependientes, ¿no? Y bueno, pues ya le agradezco que haya venido y que nos ilustre por el. Bueno, pues muchas gracias. Yo ante todo quiero agradecer al Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada haber contado conmigo para esta conferencia inaugural del curso. Es para mí un honor. Yo con la Universidad de Granada he tenido siempre una estrecha y cariñosa amistad y relación. He participado muchas veces en actividades, incluso he codirigido alguna tesis doctoral que se ha leído aquí. Participo en el comité editorial de su revista miscelánea de estudios árabes y hebraicos, así que es un poco como estar en una segunda casa. No he sido nunca profesora en la Universidad de Granada, pero he tenido siempre mucha relación profesional y personal de amistad con sus profesorados y con algunos de sus alumnos. Hoy de lo que voy a hablar en esta conferencia en realidad es una panorámica de la cultura sefardí, pero desde un punto de vista que no es el habitual. Normalmente siempre la historia suele hacerse desde el punto de vista de los hombres y qué hicieron los hombres, y lo que quiero es ver a través de cómo fue la evolución de las mujeres desde la expulsión hasta el siglo XX, vamos así a grandes rasgos. Empiezo simplemente recordando algunos datos que seguramente serán conocidos por todos sobre la formación y evolución del mundo sefardí, ¿no? Por sefardíes aquí voy a entender los judíos descendientes de los expulsados en la península ibérica a finales de la Edad Media. Es decir, no utilizo el término sefardí en el sentido que también se usa de los judíos de la península ibérica en la Edad Media, sino después de la expulsión. ¿Por qué he dicho península ibérica y no España? ¿Y por qué finales de la Edad Media y no 1492? Bueno, porque es la formación del mundo sefardí en la diáspora es un proceso complejo que abarca toda una serie de etapas. Una que tenemos todos presente, que es la expulsión de los judíos de los reinos de Castilla y Aragón en 1492. Pero hay otro elemento que es muy importante para la formación del mundo sefardí y que no siempre nos acordamos de él, que es la conversión forzosa de los judíos de Portugal. Es decir, el rey Don Manuel de Portugal se casó con dos hijas sucesivamente, porque una se murió y se casó con la otra hermana de los reyes católicos. Y entonces en las capitulaciones matrimoniales una de las condiciones que se ponen es que en Portugal no puede haber infieles. Entonces
a raíz de eso, en principio, don Manuel de Portugal se plantea expulsar a los judíos y luego lo que hace es concentrarlos en Lisboa, supuestamente para expulsarlos, pero obligarlos a convertirse y separar también a los niños de sus padres para que fueran educados por familias cristianas. Entonces, ese hecho traumático de la conversión forzosa va a crear eso, unido a que en ese momento no había Inquisición en Portugal, no se implanta hasta 1539, me parece que es, significa que en Portugal se fue formando una comunidad de conversos judaizantes que formalmente eran cristianos, eran judíos cristianos nuevos, recién bautizados, pero que mantuvieron en gran medida la práctica del judaísmo en el seno de la familia, y parte de las comunidades sefardíes de la diáspora se van a formar luego por esos conversos judaizantes, ¿no? Y bueno, también hay otro elemento que he puesto ahí, que es la expulsión de Navarra, de los judíos de Navarra en 1498 por influencia de Fernando el Católico. Entonces, bueno, esas son las fases de la formación de esa primera diáspora sefardí, y luego la segunda diáspora es la que solemos llamar, bueno, solemos llamarla así, que se refiere a la emigración en los siglos XIX y principios del XX de sefardíes de países tradicionales de asentamiento, de comunidades tradicionales, a lugares de oportunidad, es decir, a lugares donde la gente puede encontrar trabajo, como América, las colonias europeas en África, países europeos, etc., ¿no? Entonces, bueno, este es un mapa muy conocido, que lo traigo aquí para recordar únicamente, bastante impreciso, por cierto, pero que a grandes rasgos sí que nos explica un poco la formación de esa diáspora sefardí. Todas estas cosas son conocidas, pero conviene recordarlas un poco para saber de qué punto de partida estamos saliendo. Entonces, como podemos ver, ahí hay fundamentalmente una serie de líneas. Por una parte, en el momento de la expulsión de 1492, hay muchos sefardíes, muchos judíos que se exilian en Portugal. Ahí les ponen unas condiciones muy duras para asentarse, básicamente para que solo se asienten los más ricos, porque les cobran unos impuestos muy altos. Y luego, otra de las vías de salida, hay que tener en cuenta que de la península ibérica solo se puede salir o por tierra hacia Portugal o hacia el sur de Francia, o sobre todo por mar al norte de África, a todas las costas, por ejemplo, de Italia, y a lo que era entonces el Imperio Otomano, que era un gran imperio que abarcaba pues prácticamente todo el Oriente Mediterráneo y todo el... bueno, vamos en la diapositiva, bueno, es que se ve por aquí también, yo estoy viendo que ya... entonces se ve cuál llegó a ser la extensión del Imperio Otomano, que no es solo lo que es actualmente Turquía, sino gran parte de Oriente Próximo, todos los Balcanes, hasta Bulgaria y Rumanía, y gran parte de del norte de África, excepto el reino de Marruecos, que siempre fue un reino independiente, ¿no? Entonces, esa es sobre todo el norte de África y el Imperio Otomano el destino de los primeros exiliados después de la expulsión, y donde se empiezan a formar las primeras comunidades sefardíes del exilio, de la diáspora sefardí, en el Imperio Otomano, en el norte de África. En los países de Europa Occidental, como Holanda, el sur de Francia, ciudades hanseáticas como Hamburgo, ¿no?, del norte de Europa, etc., esas comunidades en realidad están formadas más bien por conversos judaizantes de estos portugueses y españoles que vuelven al judaísmo y constituyen allí comunidades judías. Y de ahí también hay una emigración hacia América, hacia las colonias holandesas e inglesas de América, y lo que pasa, y en cambio en la América española y portuguesa, pues sí que hay conversos judaizantes que van, pero el problema es que ahí existía la Inquisición y por tanto son perseguidos por la Inquisición, ¿no?
Entonces, bueno, esta es una diapositiva que muestra a principios del siglo XX cuáles eran los principales lugares en que había comunidades sefardíes, ¿no? Entonces, esto es un poco el marco general de la formación de la diáspora sefardí. Hay que tener en cuenta que además cuando se produce la expulsión de los judíos o esa emigración de conversos portugueses en los siglos XVI y XVII, los itinerarios de las familias no son, digamos, directos. Es decir, en 1492 la gente no cogía un avión y se iba a Estambul directamente, ¿no? Entonces, muchas veces son emigración compleja que dura muchos años y que con distintos lugares de asentamiento, una misma familia va de un lugar a otro y va emigrando de un lugar a otro, a veces a lo largo de generaciones. Y ese caso lo quería ejemplificar con el caso de, y aquí sale la primera mujer interesante de nuestra historia, Gracia Méndez, o Gracia de Luna, o Gracia Nasí, o Beatriz de Luna. Es decir, los varios nombres es significativo y ahora lo voy a explicar. Esta señora se calcula que debió nacer en 1510, no sabemos exactamente la fecha, pero aproximadamente, y sí sabemos que murió en 1569, y era una de estas que había nacido en Portugal de una familia de expulsos de Aragón, los Benveniste, una familia importante y bueno, bastante acomodada de Aragón, que se refugian en Portugal. Como era una familia acomodada, pues son de los que pueden asentarse en Portugal. Al cabo de pocos años son de los que se convierten forzosamente por la conversión forzosa del rey Don Manuel de Portugal, y ella ya nace en el seno de una familia de conversos que han seguido manteniendo las costumbres y la práctica del judaísmo en el seno familiar. Es decir, el proceso que se da con estos conversos es un proceso, además, de aculturación progresiva con respecto a la cultura judía. Es decir, las tradiciones judías, el conocimiento del judaísmo se conserva en el seno de las familias, se transmite por transmisión oral, y a medida que va pasando el tiempo y se van muriendo los rabinos, y la gente va perdiendo pues el conocimiento del hebreo, los líderes espirituales, etcétera, pero van conservando esa práctica del judaísmo en el seno de la familia. Eso ha durado hasta la actualidad. Todavía hay zonas de Portugal, por ejemplo en Belmonte, donde hay comunidades criptojudías de estas que son descendientes de conversos que han seguido manteniendo el judaísmo por tradición oral en el seno de la familia. Esto es una cosa que se descubrió ya en los años 20 del siglo XX, y luego se ha ido, se han estudiado mucho estas comunidades, que han quedado pues en pueblecitos pequeños y bastante aislados. Pero en el siglo XVI pues había una cierta comunidad judeoconversa, judaizante, de cristianos nuevos judaizantes, lo que se despectivamente llamaban en castellano marranos, que eran, podían de alguna manera desenvolverse y seguir practicando su religión, al menos mientras no hubo Inquisición en Portugal. Entonces, Gracia Méndez es una de estas señoras que nace en una familia ya convertida. Desde pequeña es bautizada, pero es educada en el judaísmo por su familia. Y ahí vamos al tema de los nombres que había mencionado. Ella se hacía llamar Gracia, Gracia de Luna o Beatriz de Luna, porque Gracia es la traducción aproximada del nombre hebreo Haná, que tiene que ver con gracia en el sentido de, pues bueno, agraciado, ¿no? De ser agraciado, etc. Entonces, esto de los conversos que tienen varios nombres y que utilizan un nombre para desenvolverse en su comunidad, en el entorno de otros conversos, y otro para sus tratos con cristianos, es muy frecuente. Entonces, ella es Gracia de Luna, pero su apellido, digamos, de su familia adopta el apellido de Nasí, que significa príncipe,
Y entonces se casa también con un mercader converso que se llamaba Francisco Méndez Benveniste, y que era primo suyo, entre paréntesis. Eso es una figura muy característica, es decir, los matrimonios entre gente de la misma familia, ¿no? Para precisamente preservar el judaísmo dentro de la misma familia y también que la gente no se vaya de la lengua, es decir, esos matrimonios endogámicos entre conversos judaizantes se dan mucho. Entonces este señor, que era un mercader dedicado pues, a lo que se dedicaban muchos sefardíes o judeoconversos portugueses de esa época. En ese momento, en finales del siglo XV y en el siglo XVI, Portugal era una gran potencia marítima que manejaba mucho el tráfico internacional de mercancías, y entonces Francisco Méndez es uno de estos mercaderes internacionales, y entonces, a partir de entonces, al casarse con Francisco Méndez, ella pasa a llamarse Gracia Méndez o incluso Beatriz Méndez, más cristianizando todavía más su nombre. Lo que pasa es que Francisco Méndez se muere y entonces Gracia Méndez se hace cargo de los negocios de la familia, que eran negocios internacionales. Tenían, por ejemplo, una casa de banca en León. Tenían negocios en Amberes, donde había una importante comunidad de lo que se llamaba la nación portuguesa, es decir, comerciantes portugueses que se asentaron allí para hacer negocios internacionales y parte de los cuales eran conversos judaizantes. Entonces, el itinerario de esa familia Méndez, ella se va a Amberes, luego va a León, en Amberes el problema es que entonces está bajo el poder de la corona española y la gobernadora de los Países Bajos la trata de presionar para casar a su hija con un noble venido a menos español. Entonces, sobre pretexto de que se van a Agen, a Tirrán, a tomar las aguas, es decir, a un balneario, es que la gente en el siglo XVI, la gente rica ya iba a balnearios, pues entonces se escapan a León y van a parar a Venecia y luego se asientan en Ferrara. ¿Por qué en Ferrara? Pues porque en Ferrara gobernaba la familia d'Este, y el duque Hércole d'Este había animado a conversos a asentarse en Ferrara para que activasen un poco la vida económica de la ciudad. Entonces, en Ferrara, ahí Gracia Méndez se convierte en mecenas de un grupo de conversos y patrocina la publicación de una serie de obras para la educación de los conversos para que puedan volver al judaísmo. Entre ellos, pues, una Biblia, que es la Biblia de Ferrara, publicada a mediados del siglo XVI, que la patrocina ella y paga ella la impresión, ¿no? Luego vuelve a Venecia, luego va a Ancona y de Ancona ya por mar se va a Ragusa, que es la actual Dubrovnik en Croacia, de ahí a Salónica, que es ya pasar al Imperio Otomano, y acaba estableciéndose en Estambul. Entonces, este es el itinerario de Gracia Méndez por toda Europa, desde que se hace cargo de los negocios de la familia, va a Amberes, también hay idas y venidas, Amberes va a través de Londres, luego pasa Lyon, Venecia, Ferrara, Ancona, Ragusa, Salónica y Estambul. Ya Ragusa, Croacia, pertenecía ya al Imperio Otomano en ese momento. Entonces, bueno, y esta es la portada de la Biblia, un ejemplar in folio bonito y tal, que es una traducción literal de la Biblia al español. Bueno, es una traducción literal, hecha por el sistema que se hacían las traducciones de la Biblia entre los judíos ya desde la Edad Media, que era traducir literalmente del hebreo, ¿no? Y se imprime en caracteres latinos. ¿Por qué en caracteres latinos? Porque va dirigida a los conversos que ya no sabían hebreo ni sabían leer el alfabeto hebreo, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso también patrocina la publicación de oracionales, de libros de formación en general para los conversos.
El caso de Gracia Méndez es un caso bastante excepcional, ¿no? Es una mujer de negocios y banquera, que tampoco hay muchas a lo largo de la historia. Es verdad que en la Edad Media castellana, por ejemplo, y aragonesa, sabemos de mujeres que eran comerciantes, que tenían negocios, que eran terratenientes, etcétera, mujeres judías, pero una banquera así judía o de origen judío o conversa, no hay muchas, gracias Méndez, ¿no? La mayoría de las mujeres, lo cierto es que no tuvieron un papel público importante, sino un papel muy importante en el ámbito privado. ¿Y cuál era el papel de las mujeres sefardíes en el ámbito de su comunidad? Desde luego, todas las comunidades que se fundaron todas las comunidades sefardíes que se fundaron en la diáspora, tanto en el Imperio Otomano como en el norte de África, estaban regidas fundamentalmente por la religión, tanto la vida comunitaria, la vida personal, la vida familiar, etc. Y los dirigentes comunitarios hasta el siglo XIX fueron fundamentalmente miembros de una clase rabínica, ¿no? Entonces, y por otra parte, hay que tener en cuenta cómo estaba organizada la sociedad de su entorno, de ese entorno del Imperio Otomano y del norte de África, donde las mujeres realmente tenían muy poco, un papel muy en la vida privada, pero no en la vida pública. Y eso les pasa también a las mujeres sefardíes. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el judaísmo es una religión muy poco dogmática, pero muy normativa. Es decir, hay muy pocas cosas que creer, pero hay muchas cosas que practicar. Las prescripciones son muchísimas y determinan en gran medida toda la vida. Y ahí es donde las mujeres tienen un papel importantísimo, en el cumplimiento de las prescripciones que pueden derivar de muchos sitios, de la Biblia, la Torá o Tanaj en general, o de la ley oral o Talmud, de la normativa rabínica, las ordenanzas o las responsas, etc. Hay muchísimas cosas que cumplir, ¿no? Entonces, en el imperio, y por otra parte tenemos que tener en cuenta cómo se organizaban las minorías en el Imperio Otomano, por ejemplo, y en el norte de África, también en Marruecos. Había un sistema que en turco se llamaba millet, que permitía a las minorías del Imperio Otomano, a las minorías religiosas, mantener su propia organización para asuntos internos. Es decir, por ejemplo, no había una educación unificada, no la hubo hasta el siglo XX. No había una legislación unificada, cada minoría tenía para su legislación propia para sus asuntos internos. O sea, si había conflictos entre gente de distintas minorías, sí que se aplicaba la ley islámica, pero en general para otras cosas, por ejemplo, toda la cuestión del matrimonio y la dote, del divorcio, de la herencia, etcétera, cada minoría religiosa, no solo los judíos, también los armenios y los cristianos ortodoxos y los cristianos católicos tenían su propia organización y podían organizar también sus comunidades, tener sus instituciones para su propia organización. Eso hace que, con respecto a la mujer, por ejemplo, todas esas cosas que aparecen aquí en la diapositiva, con el matrimonio y la dote, toda la cuestión del divorcio, de la herencia, un problema que se plantea, que es la de las mujeres agunot. La aguná es la mujer que no está ni casada ni libre porque, pues, por ejemplo, en el típico caso, en un ámbito en que había mucho comercio, muchos hombres que se dedicaban al comercio internacional, el típico marido que se va de viaje por una cuestión de negocios y no vuelve y no se sabe qué es lo que ha pasado. Su mujer no es viuda, pero tampoco está casada, porque no tiene ahí a su marido, y eso es un problema legislativo realmente muy grave. ¿Y qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con la herencia? ¿Qué pasa con la administración de los bienes? ¿Cuál es el estatus de esa mujer en la comunidad? Pues todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, los sefardíes sí podían tener sus tribunales rabínicos para decidir sobre ese tipo de cuestiones, ¿no? Y entonces la vida, resumiendo, la vida de las mujeres en las comunidades sefardíes estaba, como la de los hombres, tradicionalmente dirigida por la normativa derivada de la religión judía y bajo la autoridad de los rabinos.
Además, con respecto al judaísmo hay que tener en cuenta la importancia que tiene la práctica familiar. Hay, desde luego, una práctica personal que tiene unas obligaciones, las prescripciones religiosas, la oración, etc. Hay un culto público, pero hay también, muy importante, la práctica familiar que afecta mucho a las mujeres. En la transmisión del judaísmo en el seno de la familia, el mantenimiento de la kasherut o pureza ritual de la casa, o la celebración familiar de las festividades y del Shabbat, ¿no? Entonces, ¿cómo vivieron las mujeres sefardíes tradicionalmente en el entorno mediterráneo? Pues en una sociedad oriental multiétnica, plurireligiosa, que atribuía a las mujeres poca visibilidad pública, en una sociedad patriarcal en la que las mujeres estaban sometidas a la autoridad primero del padre y luego, cuando se casaban, del marido. Los matrimonios solían ser concertados por las familias a edades muy tempranas, y la mujer se entregaba a la familia del marido, es decir, se iba a vivir con la familia del marido, y las mujeres no solían ejercer actividades productivas fuera del ámbito doméstico, ¿no? Y por tanto no se consideraba que tuvieran necesidad de recibir formación. Pero en el otro ámbito, pues tendría mucha importancia en la práctica religiosa doméstica y en la transmisión del judaísmo. Poca participación en el culto público, pero obligaciones concretas en el culto privado y familiar, por ejemplo, el encendido de las velas del Shabbat, la preparación de la comida de las festividades, y también la obligación de velar por el cumplimiento de las prescripciones en la familia. Y, por otra parte, la educación prácticamente no recibían casi formación. La educación tradicional judía consistía en estudios religiosos, que eran los estudios primarios, que se llamaban Meldar, y el Talmud Torah, que sería el equivalente a la escuela secundaria judía, pero que era para los hombres. Entonces, por ejemplo, tenemos bastantes testimonios de este tipo de situaciones. Por ejemplo, Mijael Moljo, en su libro Usos y costumbres de los sefardíes de Salónica, que describe básicamente cuál era la situación de la comunidad de Salónica a finales del siglo XIX y principios del XX, señala esto, que el hombre tenía que cumplir muchos deberes religiosos, pero la mujer no tenía obligación de ir a la sinagoga, solamente las festividades solemnes, que son de Rosh Hashanah a Yom Kippur, los Yamim Noraim, asistía a las oraciones, por supuesto en la asará de las mujeres, es decir, en la parte reservada a las mujeres, y la mujer tenía que ir decentemente vestida. Describe cómo iba siempre con el pelo cubierto, por ejemplo, y que apenas salían de casa salvo para hacer visitas a enfermos, para duelos o para algunas visitas familiares, ¿no? O celebraciones, por ejemplo, como bodas, circuncisiones, etc. Esta es, por ejemplo, la indumentaria tradicional. Esto viene de una postal de principios del siglo XX de Salónica, y sería la vestimenta tradicional de una mujer de una clase bastante acomodada de Salónica, ¿no? Por supuesto con el pelo cubierto, etcétera, o bastante cubierto, y con esa vestimenta tradicional. Y esta es una imagen de mujeres de Marruecos de principios del siglo XX, con también el pañuelo cubriéndoles la cabeza, etc. Por otra parte, las mujeres y los hombres también tradicionalmente se casaban muy jóvenes. Moljo señala que cuando todavía eran menores, que a los 14 años o aún antes, y el marido podía tener 18, y que las familias se sentían muy mal si no lo hacían, y si no los casaban a esas edades. Y además los cónyuges eran elegidos por la familia. Y antes, 3 o 4 años antes de la boda, se celebraban los esponsales, es decir, un compromiso matrimonial,
y entre cónyuges que ni siquiera se conocían y que a veces se pasaban años hasta la boda sin verse. Luego, más modernamente, se impuso la costumbre ya en el siglo XIX de vez en cuando que el novio visitase a la novia, por supuesto, en casa de sus padres. Y luego la fecha de la boda, esto es bastante interesante porque señala cómo se fijaba. Para fijar la fecha exacta de la boda había que esperar a que la prometida hubiese tenido su regla. Constatada esa circunstancia, un mensajero enviado por la madre de la novia iba a dar la noticia a la madre del novio y de común acuerdo las dos familias fijaban la fecha de la ceremonia. Esta fecha debía coincidir lo más posible con la neomenia, es decir, justo en el medio del mes, ¿no? O cumpliendo esa prescripción del judaísmo. Entonces, bueno, aquí simplemente un par de ilustraciones del típico traje de berberisca, traje de novia de Marruecos, ¿no? Y esta también, unas imágenes, una de ellas creo que es del Museo Sefardí de Toledo. Una de las cosas que sufrían las mujeres en la sociedad tradicional sefardí era la falta de formación. Es decir, como las mujeres no estaban obligadas a asistir a los oficios ni a cumplir una serie de mitzvot que solo obligaban a los hombres, pues ni siquiera tenían que aprender los rudimentos de la lengua hebrea, que era en lo que se basaba la formación tradicional judía, para que al menos, por lo menos, los niños varones pudieran leer las oraciones. Y por tanto, pues tampoco se les daba esa formación a las mujeres. Y sí que se les daba, por ejemplo, pues formación en la casa, aprendiendo las tareas domésticas y aprendiendo pues una cosa muy importante, que eran las recetas de cocina que se hacían no solo con motivo de las festividades, sino en todas las ocasiones, y que tenían que contemplar las reglas de kasherut judía, ¿no? Entonces, voy a enseñar ahora, vista esa panorámica de cómo vivían las mujeres tradicionalmente. Aquí hay una serie de imágenes en que vamos a ver una evolución de la indumentaria. Estas mujeres, esta es una foto de una familia en la cual el hombre ya significativamente será principios del siglo XX, está vestido a la turca, digamos, no como los judíos, pero tradicionalmente, o sea, por ejemplo, ha sustituido ya el turbante por el fez, lleva ya una chaqueta, es decir, y las mujeres siguen llevando la vestimenta tradicional. Y esta es una foto que se repite muchas veces, es una postal en realidad de principios del siglo de Salónica, en que se ve, vistas por detrás, dos mujeres judías que se supone que son, en algún caso el título es madre e hija, ¿no? El de la postal, en otros casos porque se reimprime varias veces esta imagen. Entonces es una mujer vestida con la vestimenta tradicional y otra vestida a la moda de principios del siglo, ¿no? Con el vestido ajustado, la cabeza cubierta pero con un sombrero moderno, etc. Estas ya son unas señoras sefardíes de Belgrado que ya van vestidas de burguesas del siglo XIX, principios del XX. Esta es una de las corresponsales de Ángel Pulido, un senador que a principios del siglo XX emprendió una campaña de relaciones entre los sefardíes, entre España y los sefardíes, y esta es una de las señoras con las que se carteaba. Era una señora de Sarajevo que vivía en Trieste y que le manda un retrato suyo vestida completamente a la moda del momento, ¿no? Y este es el caso también de una serie de estas señoras de Edirne, o no digamos ya de este grupo sofisticado y glamuroso de sefardíes de El Cairo, que van vestidos absolutamente a la última moda y además muy elegantes, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado entre medias? ¿Qué ha pasado entre las diapositivas primeras y estas? Bueno, y esto es una portada del periódico sefardí de Estambul, que me he comido la M, el Jugeton de los años 20, en que ya representa en la portada de un periódico unas señoras en bañador muy modernas y muy provocativas para los años 20. Es el periódico Saljamiado, es el judío español en letras hebreas. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado toda una serie de cambios políticos, sociales y económicos.
que producen, por una parte, los países balcánicos se van independizando con respecto al Imperio Otomano y van surgiendo nuevos estados nacionales, hasta que en 1923 se crea la República de Turquía. Eso produce que las minorías del Imperio Otomano todas se vayan occidentalizando y surgen también nuevas clases sociales. En el caso de los sefardíes surge una nueva burguesía sefardí dedicada a los negocios, con incluso dimensiones internacionales, y también una clase obrera sefardí, porque se empieza a industrializar Oriente Medio y empieza a haber obreros sefardíes, ¿no? Y empieza a haber periódicos obreros en judeo-español aljamiado, por ejemplo. Y entre esos obreros hay también obreras, porque por ejemplo en Salónica había fábricas de tabaco muy importantes. Esos cigarrillos turcos que salen a veces en las novelas y en las películas, pues eran casi todos hechos en Salónica, y donde había importantes fábricas de tabaco, y todo el mundo sabe que las cigarreras siempre han sido cigarreras, y algunas de esas fábricas eran propiedad de sefardíes y contrataban a obreras sefardíes también. Entonces surge también la mujer obrera sefardí, y hay alguna novela que refleja la vida de las mujeres obreras sefardíes, ¿no? Y luego también se produce una emigración de jóvenes sefardíes a Europa y América por motivos económicos, buscarse la vida, políticos, sobre todo a raíz de la incorporación de los judíos a los ejércitos nacionales, o sociales. Y surgen, se forman familias transnacionales, la típica familia que uno está, en una parte está en Salónica y otra en Nueva York, unos en Los Ángeles y otros en Rodas, o unos en Argentina y otros en Estambul, ¿no? Entonces en todo eso también se producen una serie de cambios educativos que esos sí que van a afectar muchísimo a las mujeres, porque es el momento en que las mujeres sefardíes, como las de otras minorías, se incorporan a la cultura y a la formación occidental. Para empezar, se empiezan a implantar escuelas, incluso misiones, o sea, escuelas religiosas, pero de misioneros en el Mediterráneo oriental. Por ejemplo, en Estambul hubo una importante misión protestante, donde se educaban también niños judíos, también colegios de órdenes religiosas, católicas, por ejemplo, sobre todo francesas e italianas, ¿no? Y sobre todo lo que es un cambio fundamental es que se funda en París en 1860 la Alianza Israelita Universal, que es una institución creada por un grupo de judíos emancipados franceses para dar educación y modernizar a sus correligionarios del entorno mediterráneo. Entonces, a lo largo del siglo XIX, desde 1860 a principios del siglo XX, llegan a fundar más de 120 escuelas. La primera fue en Tetuán en 1862, y ahí se educan, aunque también se educan alumnos no judíos, están especialmente orientadas a los judíos de esos países considerados orientales desde el punto de vista occidental, ¿no? Y entonces ahí empiezan a estudiar mujeres y empiezan a haber escuelas para niñas de la Alianza, donde no solo les dan educación en materias pues como matemáticas, lengua o francesa, o literatura o historia, sino también formación profesional, formación para prepararlas para profesiones como costureras, como telefonistas, como secretarias, etcétera, ¿no? Y por otra parte, luego cuando se van independizando los países balcánicos, los sefardíes, como otras minorías, se tienen que incorporar a las escuelas que son para todos los ciudadanos de los nuevos países, con lo cual se dejan de formar en escuelas específicamente judías y reciben la misma formación de todos los demás. Entonces, la consecuencia es la occidentalización de la cultura sefardí, con un peso enorme de la cultura francesa por la Alianza Israelita Universal, y también en el ámbito ya más superior de la cultura alemana, porque muchas familias acomodadas sefardíes mandaban a estudiar a sus hijos a la Universidad de Viena, ¿no?
Entonces, bueno, aquí tenemos ya en 1950 las escuelas, unas niñas de la Alianza Israelita Universal, de una escuela de fe, ¿no? ¿Cómo cambian, cómo afectan esos cambios a las mujeres? Pues por primera vez acceden a una educación reglada a través de las escuelas occidentales o de la Alianza Israelita Universal. Se adoptan nuevas costumbres occidentales en la indumentaria, que además en el caso de las mujeres es de una generación a otra. Los hombres van incorporando poco a poco, pues dejan de usar shalvares para usar, que son los pantalones bombachos, y se ponen pantalón. Luego se ponen un fez. Luego se van poniendo, va cambiando la indumentaria masculina poco a poco. Y en cambio las mujeres pasan de una generación de las madres a las hijas, de vestir a la manera tradicional a vestir a la manera moderna, ¿no? Luego también eso implica el acceso de las mujeres al trabajo remunerado como profesionales, como maestras, como secretarias, etcétera, pero también como trabajadoras obreras. Una mayor visibilidad pública, un nuevo papel de las mujeres más allá de su tradicional función de amas de casa y empiezan a reivindicar su capacidad de decisión. La elección del marido, la eliminación de la dote para casarse, una mayor presencia pública, mayor independencia económica porque trabajan, mayor participación en los asuntos de la comunidad judía, sobre todo a través de actividades benéficas, por ejemplo, o sea, en la directiva de las comunidades judías las mujeres tardan mucho en incorporarse, pero empiezan a formarse pues asociaciones benéficas de mujeres, por ejemplo, y eso es una forma de participación comunitaria, ¿no? Y eso se refleja muy bien en los periódicos, y también en la literatura hay se empieza a producir una literatura, ¿no? Pensada para las lectoras. Empieza a haber mujeres sefardíes escritoras, empieza a haber también literatura para mujeres, muchas veces novelas y folletones de periódicos. En la prensa periódica se insertan anuncios destinados a un público femenino, de moda, de productos del hogar, etcétera. Y muchas publicaciones periódicas, es el momento, desde 1909, que se levanta la censura en el Imperio Otomano, hasta los años 30, es el momento de auge de la prensa periódica sefardí, en judeo-español aljamiado, es decir, escrito con letras hebreas. Y ahí empezamos a encontrar, por ejemplo, mucha información sobre consejos de higiene, medicina preventiva, etcétera, que en parte se dirigen a las mujeres, que son las cuidadoras por antonomasia, ¿no? Son ellas las que se ocupan del cuidado de la familia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues empieza a haber, pues por ejemplo, este periódico que se publicó ya en los años 80 en Estambul, estos dos, uno, El amigo de la familia, que ya por el título es un periodismo familiar para ser leído en familia y a veces leído en voz alta, y que es prensa ilustrada además y empieza a tener una serie de informaciones de lo más diversa. Aquí, por ejemplo, en El amigo de la familia es donde María Sánchez Pérez, una profesora de la Universidad de Salamanca, ha encontrado la única versión que se conoce del Quijote en judeo-español, que se publicaron, son 2 episodios, el de la historia de Cardenio y la novela del curioso impertinente, traducidos, porque lo cierto es que es una adaptación al judeo-español, que se publicaron por entregas en este periódico. Y luego por ejemplo, Ilustre Huerta de Historia, que es un periódico que se publicó en los años 80 en Viena y que son colecciones de novelas. Y todos son prensa destinada no ya a un lector masculino, sino a toda la familia, ¿no? Luego en la prensa pues encontramos estos anuncios, por ejemplo, de ropa para mujeres y para niñas, ¿no? Que es en 2 periódicos de 1905 y 1911. O anuncios varios, entre ellos de un modisto muy bien ilustrado en los periódicos. O anuncios de cosas como productos sanitarios o de parafarmacia, ¿no? La emulsión Scott y ese vino reconstituyente que es como la quina que se daba a los niños,
Y eso ya va dirigido a un público familiar y a un público también femenino, ¿no? Y este me encanta, ya es de los años 20, es del 1929, que es la señora matando moscas a cañonazos con un insecticida moderno. Y supongo que debía intoxicar a toda la familia, pero siempre en comparación con el tamaño de los bichos, que por lo visto eran frecuentes en las casas, pues realmente casi es mejor el insecticida, ¿no? Y también anuncios específicamente dirigidos a las mujeres. Por ejemplo, este es un anuncio de una faja obstétrica, una faja para mujeres embarazadas, ¿no? Que muestra cuál es la posición con la fajita y cómo es la posición si no te pones la faja, ¿no? Y explica para lo que sirve y tal. O también, por ejemplo, esto no es de un periódico, es de un folletito que por cierto publicamos en Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, está Marina Girona y yo, que es un folleto de una sociedad benéfica de 1916 de Salónica, que en parte lo que hace es contar las actividades de la asociación, pero muestra una serie de consejos higiénicos. Por ejemplo, hay una escena que es ante la mujer parida, que cuenta cómo un médico llega a donde está una parturiente y se encuentra un montón de gente allí que no sabe lo que hacer y les da instrucciones ya higiénicas de que hiervan agua, de que preparen esto, de tal y cual. Y esto también son escenas de... este pasaje precisamente, el de la mujer parida, y entonces lo ilustran con dos ilustraciones completamente occidentales que están sacadas de algún libro, en el cual se presenta a la supuesta parturienta después del parto siendo reconstituida con un caldito, y abajo se supone que están hirviendo agua para desinfectarlo todo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, las nuevas costumbres pues traen nuevos problemas. Ese cambio de papel de las mujeres suscita una gran preocupación que se refleja en textos judío-españoles que se publicaron en periódicos y en libros aljamiados. Por ejemplo, en ensayos y en conferencias que se publicaron, que dictaron rabinos o intelectuales laicos sefardíes, que a veces se publican como folleto, en artículos y en colaboraciones de prensa, en el teatro, en que sale mucho el tema de los jóvenes franqueados, es decir, modernos, y donde se refleja muchas veces el contraste entre las familias tradicionales y los jóvenes modernos a la franca, el problema de las dotes, las mujeres que quieren elegir ellas mismas el futuro marido, y también las mujeres que toman su voz propia, y empieza a haber escritoras sefardíes, sobre todo pues desde los años 70 y 80 del siglo XIX. Los primeros nombres que conocemos son Reina Cohen, que escribe unas cosas con respecto a la mujer absolutamente conservadoras. Ella se había educado en una escuela en la misión protestante de Estambul, precisamente, pero su visión del papel de la mujer es muy tradicional. Era una mujer muy religiosa, por otra parte, y la visión de la mujer es muy tradicional. Y Rosa Gambay, por ejemplo, es muy divertido porque lo que escribe es de una familia de intelectuales sefardíes, periodistas y tal, y lo que escribe es un libro de urbanidad. Es decir, cómo comportarse en sociedad. Pero en una sociedad que ya no es la sociedad judía tradicional, es la sociedad moderna, occidentalizada, en la cual las mujeres empiezan a desenvolverse, ¿no? Luego, ¿qué preocupaciones manifiestan estos ensayos? Pues se reprocha a las mujeres que se hayan desentendido en su papel de madres y de malabayas, de amas de casa, para dedicarse a vestir a la moda y a dilapidar las cosas en lujo, el dinero en lujos, y a dedicarse a la vida social. Se plantea también en la literatura más progresista el atraso cultural de las mujeres de generaciones anteriores frente a las mujeres modernas, ¿no? Y problemas como los matrimonios concertados, etc. Se tratan por primera vez en algunos de estos textos problemas como el abandono de las tradiciones y la moral judías en la familia, pero también la asimilación, las conversiones al cristianismo de mujeres judías para casarse con cristianos, etc. Se discute qué han ganado y perdido las mujeres con esos cambios. Se propone a las mujeres modelos de mujer judía
a lo largo de la historia. Por ejemplo, hay un rabino, Sema Rabiner, que publica un libro sobre las madres judías de la época bíblica, ¿no? Sobre las grandes mujeres judías que deben servir de modelo a las mujeres modernas. Y se insta, incluso desde los propios hombres, al asociacionismo femenino en las comunidades sefardíes. Entonces, por ejemplo, algunas, voy muy larga de tiempo, de tiempo, pero quería comentar algún texto, por ejemplo, de estos que comentan. Por ejemplo, Yitzhak Cohen, que publica una conferencia, en realidad, sobre la mullera de los judíos españoles de Oriente en 1911, y explica cómo es la visión tradicional de la mujer en el judaísmo frente a otras culturas. Ante algunos, la mujer era un objeto de luxo y de gozos para el hombre. Ante otros, ella era una crianza para los laboros duros corporales. Ante ciertos otros, la mujer era la hembra paridera, un instrumento menesteroso para la elevación y la conservación de la raza y de la especie. Ante los judíos, el rol de la mujer en la vida social y íntima era más modesto, pero más puro y más caste y más moral también. Ante ellos, la mujer era más antes que todo la esposa del hombre, la madre de sus criaturas, la base de la familia y la personificación de la honor familiar. La mujer judía del Oriente era, hasta atrás 30 o 40 años, un modelo de la mujer cumplida en virtudes, una Eshet Hayil, la mujer fuerte de la Biblia, según nuestro inmortal rey y poeta la glorificó en su grandioso cante. Simple y buena, ella no sabía por los otros gozos y placeres afuera de aquellos que ofrecía la vista en la intimidad de su casa, en el entorno de sus parientes y de la comunidad judía. Afuera de esta esfera estrecha, el mundo no existía para ella. Él mismo señala cómo han cambiado el mundo con las cosas modernas. ¿Qué metamorfosis ante la mujer judía del Oriente? Aquella crianza modesta hasta el espanto, simple y temerosa del yo y de la gente, no existe más. La mujer judía se hizo pretenciosa. Ella devino consciente de su valor y de sus gracias y quiere hacerlas valer, quiere bailar con ellas, no más en la intimidad de su casa y exclusivamente por su marido, sino en los salones y teatros, en las plazas y en los huertos públicos, los jardines, en viajes y campañas. Es decir, esa visibilidad de la mujer en el espacio público le parece un tanto escandalosa y una pérdida de valores, ¿no? Más luxosa y más sincera que las mujeres de las otras nacionalidades, la judía quiere jugar el primer rolo en la sociedad cosmopolitana que se encuentra en el Oriente. Absolutamente ignorante en todas las ciencias, ella conoce bastante el francés por hablarlo ansina vivamente en presencia de los otros y por meldar todos los más nuevos romanzos de la más sucia literatura parisiana. Ella no viste que las modernas toaletas. Pero vamos como empieza a aparecer además muchos galicismos en el lenguaje. Último modelo de París o de Viena. La patrona de la casa muy poco se ocupa de su marido, de sus criaturas y de su casa. ¿Para cuálo las mozas guisanderas y las gobernanzas? ¿Para cuálo los freres y las seres? Los freres y las seres son los monjes, los frailes y las monjas, porque mandan a sus hijos a estudiar a los colegios religiosos, ¿no? De religiosidad ni señal. El kashrut no es más moderno. Las prescripciones rigurosas sobre las relaciones conyugales son cosas embellecidas que nos hacen sonreír con burla y menosprecio. La mujer judía del Oriente no es más de conocer. Toda su ambición es ser la gran dama, la copia parisiana de los países en los países del Oriente. Otro escritor, Nissim Cardoso, un colaborador de un periódico importante de Esmirna, el Meseret, en 1905, comenta esto con respecto a cómo han sido mal educadas las mujeres para alcanzar una mayor visibilidad, etc. En mostrando a nuestras villas cuánto el mundo es grande,
cómo viven los otros, les empezamos a desear todo lo que hay en el mundo, a hacer la misma vida que hacen los otros. De este modo, a fuerza de desear, ellas contratan habitudes, o sea, adoptan hábitos, que no son ni de nuestro país, ni de nuestra raza, ni de nuestro estado económico, ni a la alcanzada del público judío de Turquía. Es decir, es un problema, a lo que apunta es al problema de la asimilación de los usos y de las costumbres, ¿no? Se comportan como cualquier otra mujer que no sea judía. En cambio, David Fresco es un periodista de Estambul que dirigió varios periódicos y que hace es más tolerante, pero recomienda a la mujer judía moderación. Es natural que ella tiene el derecho de vestirse conveniblemente, de gozar de la vida, mas es más digno, es más prudente que ella lo haga con mesura. Ella no gana del todo en vistiendo con un lujo exagerado, en exhibando riquezas y en teniendo actitudes poco serias en lugares públicos. Ellas pierden mucho a los ojos de las personas bien pensantes. Ellas despiertan la envidia y el celo y atiran disgustos a la familia judía. La libertad y la emancipación son platos dulces, sabrosos, mas gustemos de ellos con moderación y no nos demos al exceso porque puede haber indigestiones desagradables. Pero este mismo Fresco, por ejemplo, insiste en la formación, y no voy a leer el texto, en la formación de las mujeres judías. Es decir, habla de que las mujeres judías ya han accedido a la formación, que frecuentan la escuela, que amas conocer el mundo. Tú aprendes por deber y por menester la lengua del país que tú habitas y algunas otras lenguas extranjeras. Tú estudias las ciencias naturales, lees la historia de los pueblos antiguos y modernos, la biografía de los sabios ilustres, oes los cantes de los poetas, cultivas los bellos artes, pero, y dice, tú haces muy bien, la instrucción es el más hermoso afeite por la mujer, es decir, el adorno mejor para la mujer es la instrucción, pero a continuación les incita a una cuestión, que se formen, pero que aprendan también la historia del pueblo judío y las tradiciones del pueblo judío. Es decir, que esto apunta muy claramente a todas estas mujeres que estaban educadas en escuelas de la Alianza Israelita Universal, que se educaban a la francesa y pensando y conociendo muy bien la cultura francesa, por ejemplo, o en las escuelas, bueno, este es de Estambul, o sea, fundamentalmente apunta a la Alianza Israelita Universal. Una de las salidas es la participación de las mujeres en la vida comunitaria. Y en esto tanto dos textos que no voy a leer, pero tanto Joseph Abraham Basad, en un artículo publicado en La Alborada, un periódico de Russe, en 1899, como el propio David Fresco, 20 años después, no, casi 30 años después, insisten en la necesidad de colaborar con instituciones comunitarias a través de la beneficencia, que es una vía para que las mujeres tomen una participación activa en la comunidad. Y luego, por ejemplo, sí que me interesa ver también un ejemplo de cómo se presentan las mujeres en la novela. Por ejemplo, esta novela es una novela contra la necesidad de la dote para casarse. Entonces es la historia de uno que emigra, me parece que es a Australia o algo por el estilo, y plantea, una vez que ya ha alcanzado una situación, un sefardí, una situación económica acomodada, cómo debe ser la mujer, qué tipo de mujer quiere escoger para casarse. Y se hacen las siguientes reflexiones. Si yo me caso con una muchacha elevada, es decir, educada, en un cierto luxo, empezada en las fiestas mundanas, mismo que ella me va a traer una grande dota, nunca yo no arribaré a contentar los caprichos de mi mujer y todas sus locuras. En desparte de esto, se combina que ella ya se está imaginando cómo es esa mujer a la que no conoce. En desparte de esto se combina que ella tiene el gusto de viajar. Si la morada en Australia no le gusta, en este caso mi fortuna se va a desfacer. Claro, si tiene que ir desde Australia a todas partes.
Yo buscaré, dunque, una muchacha simple, bien elevada y entendiendo, en fin, que ella debe a mí su posición, que debe ser mi haber, mi mujer y mi empiegada. Lo de la empiegada es una cosa muy curiosa porque la plantea incorporarla a sus negocios, lo cual es digamos, un acceso a la mujer como a la vida económica, pero como empleada de su marido, ¿no? Y para terminar, y ya me estoy alargando demasiado, quiero dar el testimonio de una mujer. Laura Papo, Bojoreta, es una escritora sefardí de Bosnia del periodo de entreguerras, que murió en 1942, que es autora teatral, publicó bastantes artículos en periódicos, poemas, etc. Y que tiene un ensayo sobre, que se titula precisamente La mujer sefardí de Bosnia, de 1932. Es un tratado sobre cómo, claro, ella viene de una familia en que la madre todavía incluso vestía a la manera tradicional y ella y sus 4 hermanas fueron mujeres mucho más modernas, que se incorporaron completamente a la vida moderna, ¿no? Y entonces ella reflexiona sobre cómo ha cambiado la vida de las mujeres en Bosnia, concretamente, que es lo que ella conoce, en las últimas décadas. Y dice, entre otras cosas, esto, señalando los cambios que han vivido y a los que se ha tenido que adaptar la mujer sefardí. Estudiemos una mujer que ya pasó los 60 años. Mientras su chiquez, ella vivió en un ambiente turco, en el más puro oriente. Vino a la muchachez y le vino el austriaco, elemento europeo que le aboltó entera su vida y su modo de entenderla. Claro, hay que recordar que desde 1878 Bosnia está ocupada por el Imperio Austrohúngaro, lo cual introduce una serie de cosas modernas en Bosnia. Y cómo no, de haremka, es decir, de mujer de harem, cayó si quiso o no que se adapte a los usos que truso el conquistador nuevo, el reinado nuevo. Por exceso lo hizo y la mujer serba, es decir, lo mismo hizo la mujer serbia. Vino a los años de ser nona, la mujer esa hipotética que está hablando, sefardí, delibró el serbo la bosna y la chica yahudinka de Shalvares, después Ferenje y más tarde el chapeo, se adaptó a todos los regímenes con la elasticidad de su raza. Aquí hay algo que explicar, ¿no? Dice, el serbio dejó Bosnia, tomó Bosnia, es decir, con la independencia de Yugoslavia, y la chica yahudinka de Shalvares, es decir, la judíita que llevaba Shalvares, que llevaba pantalones bombachos, como las turcas, luego se puso el ferenje, una especie de abrigo, y luego un sombrero, el chapeo, y se adaptó a todos los regímenes con la elasticidad de su raza. En medio siglo, 50 años, vino trocarse 3 reinados, 3 razas, oriental, germana y eslava, y ella supo siempre ir con el tiempo. ¿No se quiere maestría para esto? Y bueno, me ha alargado un poco demasiado, simplemente cierro con unos anuncios de la prensa del Juguetón, en el cual se muestra también una nueva relación entre hombres y mujeres. Son anuncios de hojas de afeitar, por cierto, de la familia de Luis Bassat, este publicitario de Barcelona, que es de familia sefardí, que tenía en su familia una fábrica de máquinas de afeitar, de afeitar, de cuchillas de afeitar, que se anunciaba en los periódicos sefardíes de Estambul. Y las escenas son siempre lo mismo. Es la chica que le exige a su novio o a su pareja que se afeite, pues utilizando las maquinillas de afeitar. Claro, eso supone un cambio de mentalidad. Los hombres tradicionales judíos llevaban barba, no se afeitaban. El afeitarse en los hombres es ya un signo de modernidad. Y las mujeres, una le rechaza al barbudo presentándole una gran hoja de afeitar y diciéndole que hasta que no se acerque a ella hasta que no se afeite, y la otra en cambio ya después de afeitado, como la pareja se abraza en un banco, en un lugar público,
y ella le elogia lo bien afeitado que va gracias a las hojas de afeitar. Entonces ahí ha habido un cambio extraordinario tanto en los papeles y en los roles de género en la comunidad sefardí. Y nada, muchas gracias. Gracias, Paloma, por una conferencia. Creo que ha sido realmente interesante, muy buena, creo que la hemos disfrutado todos y todas. Y bueno, paso el turno al público. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que queda para mucho. Si nadie se anima, rompo yo un poco el hielo. Bueno, Celia, la verdad sí. Un micrófono por ahí. Había un micrófono por ahí, es que si no, no le va a oír. Sí, vale. Bueno, pues en primer lugar felicitar a Paloma por la conferencia tan interesante y me ha quedado una duda, una curiosidad de cómo la mujer sefardí, los sefardíes en general se han encajado en la sociedad israelí actual, si conservan sus costumbres o se han diluido en otro tipo de sociedad ya mezclada. Y bueno, también esta pregunta va en relación porque hace unos años vino un profesor, creo que era de ciencias, de geología, a hablar conmigo, no sé, alguien le había dado mi nombre, y me hizo una serie de preguntas sobre Al-Ándalus, la cultura andalusí, quería saber, y entonces yo pensé que era de familia sefardí, que por eso le interesaba, siendo de ciencia, le interesaba el tema de Al-Ándalus. Y cuando le pregunté si era sefardí, me puso una cara muy rara, como si lo hubiera insultado. Me dijo, es que tengo yo cara de sefardí. Entonces no sé si es que los sefardíes tienen una cara diferente o son ciudadanos de segunda categoría, en fin, no sé. Bueno, ahí hay varias cosas. Con respecto a sefardíes de primera, a ciudadanos de primera o de segunda en Israel, eso quizá en las primeras décadas de la existencia del Estado de Israel, lo que sí que es cierto es que las clases dirigentes eran fundamentalmente askenazíes, eran muchos de ellos inmigrados antes de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, supervivientes del Holocausto, y los sefardíes en algún momento se sintieron un tanto preteridos dentro de la toma de decisiones del Estado de Israel y un poco englobados además en el mismo saco que los judíos de países árabes, judíos, los que llaman allí Mizrahim, ¿no? Los orientales, ¿no? Lo que pasa es que eso yo creo que es una cosa que se ha ido diluyendo según ha ido pasando el tiempo y ha habido distintas generaciones, ¿no? De hecho, durante una serie de años hubo un presidente del Estado de Israel que era Isaac Nabón, que era sefardí, ¿no? Pero sí que es cierto que al menos en los primeros años los sefardíes se consideraban un poco de alguna manera tratados como ciudadanos de segunda, pero eso ahora mismo yo creo que desde el momento en que ha habido otras olas sucesivas de inmigración y ha habido más gente nacida en Israel que son de origen mixto, vamos a llamar, sefardíes que nací de otros orígenes, ya es una cosa que se ha diluido bastante. En cual, no sé, este señor sí tendría algo en contra los sefardíes, pero vamos, es un asunto ya más personal. En cuanto a la cuestión de hasta qué punto los sefardíes han conservado sus tradiciones, vamos a ver. Lo que sucede es que el Estado de Israel es un Estado que necesitaba integrar en una cultura israelí
a todos los nuevos inmigrantes que vienen. Es decir, lo que no se, tanto por el aspecto lingüístico como los aspectos culturales, educativos, etcétera, ¿no? Es decir, no es un Estado que se haya podido permitir el lujo de que todas las minorías en un Estado tan pequeño fueran un poco como en el Imperio Otomano a su bola y con su propia organización. Entonces, de alguna manera, esas culturas de países de inmigración pasa un poco también, en otro sentido completamente distinto en Estados Unidos, lo que tienden es a nivelar la cultura de todos los ciudadanos y a diluir las peculiaridades de las minorías. Entonces, en el caso de los sefardíes ha sido así. Eso ha venido también acompañado del hecho de que algunos de los rasgos culturales sefardíes más característicos, como el mantenimiento de una lengua específica, el judeo español, derivado del castellano medieval con muchas influencias de otras lenguas y tal, ha ido también decayendo, pero ya desde antes de la fundación del Estado de Israel, precisamente desde la incorporación de los judíos a las escuelas, a la formación en escuelas occidentales y sobre todo francesas, el nacimiento de los estados-nación en todos los Balcanes y la incorporación de los judíos como ciudadanos de pleno derecho, con los mismos derechos y los mismos deberes que el resto de la población. Eso tiende a eliminar peculiaridades culturales de todos, y el judío español ha ido decayendo. Decayendo desde finales del siglo XIX hasta hoy, que prácticamente es una lengua en serio peligro de extinción. Lo que sí que hay es precisamente ya, cuando ya la cosa está muy diluida, intentos de reivindicar una serie de elementos identitarios, pero de hecho, pues yo qué sé, la creación de la Autoridad Nacional del Ladino, lo mismo que la creación de la Autoridad Nacional del Yiddish en Israel, iniciativas un poco de revival cultural, sobre mucho a través de la música, o de encuentros o de reuniones entre hablantes o gente de origen sefardí, etcétera. Pero realmente, bueno, toda sociedad que aspire a integrar en pie de igualdad a todos los ciudadanos, normalmente, si es un país de inmigración, normalmente lo que hace es integrarlos en una cultura unificada. Entonces, no es Israel un ámbito especialmente propicio para mantener las peculiaridades. Pero eso también les había pasado a los sefardíes que habían emigrado a otros países, a países de América o de Europa, que se integraron en la cultura del país, ¿no? Y esas peculiaridades se disolvieron. En lo que queda como elemento identitario hay cosas que salen, por ejemplo, últimamente Pilar Romeu, una colega nuestra, ha estudiado mucho las memorias publicadas por sefardíes o gente de origen sefardí en distintas lenguas y en distintos países. Se están publicando muchísimas novelas autobiográficas, libros de memorias, historias familiares, etcétera, muy pocas en judío español y en otras lenguas, desde el turco o el inglés o el francés o el hebreo o el español moderno. Y ahí hay una serie es decir, hay un deseo de recordar cosas que no son más que historias personales, son historias familiares. Reconstruir la historia más o menos, o novelar la historia de la familia. Y ahí hay una serie de rasgos identitarios que sí que se siguen manteniendo, y uno de ellos muy importante es la gastronomía. Es decir, las comidas siguen teniendo un papel identitario importante porque muchas veces suponen una de las pocas cosas que se conserva de la comunidad sefardí de origen. Naturalmente son platos turcos o griegos o marroquíes, pero adaptados a las normas de la kasherut, claro. Y entonces, que cumplen todas las prescripciones dietéticas. Y entonces, esos también son motivo de reuniones familiares y que sirven de elemento de cohesión y tal. Entonces, es curioso porque quizá los elementos identitarios que se mantienen más son
gastronomía y los platos tradicionales, unido muchas veces a celebraciones y otra cosa, la música, pero a veces la música que es más que realmente conservación de una música realmente tradicional, una recreación moderna de música tradicional sefardí, de canciones, de romances, etc. Con interpretaciones a veces muy modernas. María José. No puedo, creo que tengo la voz fuerte. Que la mujer, a pesar de haber sido la que visiblemente ha sufrido un cambio más notorio, porque, como bien decía, el hombre fue evolucionando, sobre todo en la zona de Turquía, sigue siendo la depositaria de lo que, sobre todo de la tradición en todo el ritual doméstico. Sí, bueno, en general las mujeres han sido las que han conservado, y por razones también educativas, más las tradiciones hasta más tarde. Es decir, de todas formas, en las casas judías normalmente a la mujer le corresponden una serie de cosas, entre otras, pues preparar las comidas tradicionales para las celebraciones y todo ese tipo de cosas. Pero es que además también incluso en cuestiones como la literatura oral, la poesía oral, las canciones, los romances, los cuentos incluso, las mujeres han sido todavía las últimas depositarias. Es muy significativo que, por ejemplo, cuando se empiezan a hacer encuestas de campo para recoger romances y canciones entre los sefardíes de Oriente o de Marruecos, que es básicamente en los años 10 del siglo XX, la mayoría de las informantes ya a esas alturas son mujeres. ¿Por qué? Pues porque el judío español se había quedado relegado a ser una lengua doméstica. Las cosas que se transmiten en judío español pues se transmiten en ese ámbito doméstico, y son las madres las últimas que siguen conociendo esa tradición. Entonces, pero también porque son las que se han incorporado más tarde a esa educación occidental, y además no se incorporan todas, es decir, todavía había mujeres, cuando había mujeres que habían estudiado en la Alianza Israelita Universal, había otras mujeres que seguían viviendo una vida muy tradicional. Entonces el cambio es muy notorio, por ejemplo, a veces en el paso de una generación a otra, ¿no? Entonces, y en efecto, sí, son las mujeres cuando llegan, cuando se empieza a extinguir un poco todo, la lengua, la literatura de transmisión oral, todo eso, las mujeres son las últimas que se acuerdan todavía, que todavía siguen hablando judío español en casa, que con sus hijos o con su marido, pero en el ámbito público no. En las que siguen recordando a su vez las canciones o las tradiciones que les transmitieron sus madres. Entonces sí que es cierto que son las últimas depositarias, incluso mujeres de la burguesía. Yo una vez publiqué un artículo sobre cómo algunas corresponsales de Ángel Pulido son casi las únicas que le transmiten textos de romances, de canciones, de juegos infantiles, de cosas tradicionales. Los hombres se van más a hablar de sus comunidades y de la educación y de las instituciones comunitarias en sus cartas, y en cambio hay 2 o 3 corresponsales que le mandan cosas que ellas han aprendido por transmisión oral. Y estamos a la altura de 1904, y son mujeres ya de una burguesía. Una de ellas es la que hemos visto aquí con la boa, que es la Talmika Alcalay. Otra es Fina Jaim, que es una chica muy joven, que era hija de unos comerciantes de alfombras que se habían instalado en Berlín, ¿no? Entonces, estas todavía, en ese ambiente burgués y tal, todavía se acuerdan y le mandan cosas que son de esa literatura y de esa cultura tradicional sefardí, de transmisión fundamentalmente oral. Eso es un poco lo que refleja toda la literaria de Laura Papo. Claro. El mantener alza la tradición y la modernidad. Claro, es que Laura Papo lo vivió en sus carnes. Hay una novela de Gordana Kuich, que además ahora está traducida al castellano, El olor de la lluvia en los Balcanes. Gordana Kuich es la sobrina de Laura Papo, del último texto que he leído. Y es una escritora serbia muy reconocida,
en Serbia, y tiene una novela que es esa de El olor de la lluvia en los Balcanes, que cuenta más o menos la historia de su familia, de sus tías, ¿no? De su madre y de sus tías. Y se ve perfectamente cómo es ese cambio de la abuela, que era una mujer que todavía vestía de manera tradicional, pero que conservaba una serie de tradiciones y tal, y las hijas, que son una es bailarina del Ballet Nacional de Belgrado, otra, todas se casan, menos Laura Papo, que se casó con un judío, que luego se volvió loco porque al pobre le mandaron a la Primera Guerra Mundial y fue de estos que volvió bastante zumbado y prácticamente se quedó sola. Las otras hermanas todas se casan, una se casa con un católico, otra se casa con un ortodoxo y otra no se casa nunca. Es decir, rompen totalmente con el papel tradicional de la mujer judía, ¿no? Y entonces, bueno, se ve muy bien ese paso de una generación a otra, y cómo las hijas buscan sus propios caminos y su propia forma de vivir, siendo judías, pero no viviendo como habían vivido su madre, por ejemplo, la generación de su madre. Y en la obra de Laura Papo continuamente el contraste entre las mujeres de la generación de su madre y las de su propia generación y de sus hermanas menores es constante, está continuamente aludiendo en ese ensayo, en sus artículos de periódico, en novelas, en cuentos, en el teatro, por ejemplo, muchísimo. Aparecen muchas escenas de la madre que cose con las hijas y les canta canciones y les cuenta cuentos y todas estas cosas. ¿Alguna pregunta más? Yo quería hacer una pregunta, pero si puede ser brevemente, simplemente porque han salido varios elementos en relación con la memoria y con la identidad, ¿no? Y creo que los principales son lógicamente el judío y luego la tensión entre la tradición, modernidad, oriente, occidente, pero realmente me gustaría saber si nos pueden hablar un poco más de la relación con lo hispano, ¿no? Si existe algo, además de la lengua, porque quiero recordar que una de las fotos que salían ponía dama española o señora española. Sí, ¿Qué relación existe? Bueno, fundamentalmente la relación entre sefardíes y en este momento de cambio pasa una cosa, en Marruecos todavía, pero en el Imperio Otomano o en los países que fueron del Imperio Otomano, otras potencias occidentales sí que tenían una presencia, pero España tenía muy poca. Entonces tuvo muy poca influencia, por ejemplo, entre los sefardíes del Imperio Otomano, hasta que en 1904 el senador Ángel Pulido emprende una campaña política de acercamiento de España a los sefardíes, entonces, en la que logró movilizar a un montón de gente y se escribió con casi 150 sefardíes dispersos por todo el mundo, ¿no? Entonces la dama española esta, que es una señora de Sarajevo, una sefardí de Sarajevo, pero que claro, la presenta, o sea, uno de los, digamos, mantras que se repiten continuamente en la campaña de Pulido y sus seguidores es la identidad entre sefardíes y españoles, que los sefardíes son españoles exiliados, que por tanto hay que darles la nacionalidad a todos los que lo quieran y que de alguna forma los sefardíes pueden venir a regenerar a España. Es un político regeneracionista, ¿no? Y muy preocupado por la pérdida de importancia y de influencia española a raíz de la pérdida de las colonias, etc. Y entonces, bueno, fundamentalmente ahí es cuando se empiezan a, por una parte, establecer una serie de contactos entre intelectuales españoles e intelectuales sefardíes, sobre todo, que eso además influye mucho, por ejemplo, en las investigaciones de Menéndez Pidal sobre el romancero sefardí, que es un poco a raíz de la campaña de Pulido que Menéndez Pidal manda a Manuel Manrique de Lara a recoger romances entre los sefardíes de Oriente y de Marruecos, da una mayor visibilidad a los sefardíes en el ámbito español y es el inicio de la construcción de una serie de tópicos españoles sobre los sefardíes
que todavía se repiten en la ley en el preámbulo de la ley de concesión de nacionalidad de 2015, todavía se repiten ahí en ese preámbulo una serie de lugares comunes que, bueno, responden muy relativamente a la realidad, pero que se consolidan precisamente a raíz de la campaña de Pumiló a principios del siglo XX. O sea. Pues muchas gracias. Si no hay más preguntas, damos por concluido el acto. Nuevamente agradeciendo a todos.